Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva TV, esta revista de información que usted ha hecho su favorita. Yo soy Luis Enrique Falú, en pantalla de las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. De inmediato la bienvenida a nuestro primer invitado, Heriberto Saurí, colaborador, analista de noticias. Saurí, bienvenido al programa. Gracias, Falú, por la invitación. Vamos a entrar de lleno rápidamente al primer tema. Sigue dando de qué hablar la propuesta de reforma contributiva, el impuesto de valor añadido. El proyecto está siendo discutido en la legislatura y prácticamente se ha planteado en la misma de que el proyecto no va a salir igual a como lo envió Palacio, a como lo envió Fortaleza por parte del Ejecutivo, sino que este proyecto se le someterán un sinnúmero de enmiendas a las que tenemos que estar sumamente pendientes, ¿verdad? A ver finalmente qué es lo que se aprueba. Ahora mismo hay un grupo en el país planteando que el IVA no debería ser un 16%, sino que el porciento del IVA debería ser dependiendo del artículo al que uno vaya a adquirir, ¿verdad? O el servicio que uno vaya a adquirir, como ocurre en otras latitudes. Saurí, le escucho de inmediato su análisis sobre este primer planteamiento. Bueno, Falú, habíamos mencionado la pasada semana y las semanas anteriores que este proyecto del IVA, aparte o además de ser un proyecto muy extenso, muy técnico, quizás que incluye muchos procedimientos y reglamentos dentro del proyecto como tal, iba a sufrir enmiendas de su fase. Cada día surgen más dudas y cada día se siguen aclarando las dudas, pero siguen apareciendo más dudas. Se siguen excluyendo grupos del IVA, siguen ahora inventando o sugiriendo nuevas fórmulas o que esta fórmula sea diferente, como tú mencionas, dependiendo del producto. Y esto a la larga lo que va a complicar más es la posible implementación del IVA y una implementación efectiva. Por otro lado, estamos viendo que concurrentemente con esto hay diferentes grupos sugiriendo o mencionando que el gobierno en su configuración debe de sufrir cambios y que deben haber cortes. Uno lo llaman cortar grasa, pero cuando lo llaman cortar grasa es porque no saben qué es lo que van a cortar. Otros lo llaman reducir costos. Sin embargo, la constante en términos de generación de este gasto se encuentra ahí, que es el gobierno mismo. Y aquí pues podemos inferir que para la implementación del IVA, para que el pueblo acoja el IVA como algo positivo, para que se vea que hay algún avance en términos de reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico, pues definitivamente tienen que haber cambios y tiene que haber mensajes más claros. Continuar diciendo de que 16% es igual a un 7%, eso lo que genera es más desconfianza dentro del público. Continuar mencionando que es un 16%, pero que estamos eximiendo de contribución a ingresos de 40,000 y 80,000 si son matrimonios, pues también son conceptos que no están del todo claros todavía. Esta mañana escuché en un programa reconocido de radio que no hay forma de captar el IVA en productos y bienes que vengan de los Estados Unidos a través del correo, a través de compras por internet. Fíjense que lo que estamos viendo es que la dinámica es alar dinero donde quiera que se pueda alar dinero sin siquiera contar con un plan establecido, un procedimiento o un proceso que sea entendible por los ciudadanos, sea entendible por el comercio, sea entendible por los mismos funcionarios del gobierno que están en la obligación de implementarlo. Y hablando de los funcionarios del gobierno, vemos que cada cual pues tiene ideas y conceptos diferentes. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, ella en síntesis lo que menciona que el IVA es malo para la gente, para San Juan y para todo el mundo. Antes de continuar analizando, ¿verdad?, lo que dice Carmen Yulín, ahí en pantalla están viendo un artículo. Escuelas privadas se preparan para protestar contra el IVA. Si vamos leyendo un poco el artículo, dice que las instituciones educativas
de diversos niveles han levantado su voz de alerta desde que el gobierno anunció que las mensualidades y matrículas, entre otros pagos, esto en el calce de la fotografía, pero más abajo dice: escuelas privadas y colegios católicos han comenzado a afinar sus esfuerzos para sumarse a las voces de expresión en contra de la aplicación del impuesto del valor añadido a la educación. La Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan planifica una manifestación de miembros de su comunidad escolar, mientras la Asociación de Educación Privada comienza mañana su campaña de oposición al IVA a la legislatura, pero no descartó la posibilidad de también llevar a cabo una manifestación. Las instituciones educativas de diversos niveles han levantado su voz de alerta desde que el gobierno anunció que las mensualidades y matrículas, entre otros pagos como lo es el almuerzo de los estudiantes, serían impactados por el 16% del IVA propuesto en el proyecto de reforma contributiva. Dice: ya tenemos una fecha tentativa, pero todavía estamos coordinando. Es algo que no surgió reciente porque la gente de las escuelas nos los está pidiendo, dijo Ana Cortés, superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan. Aquí todavía están, ¿verdad?, pensando cuándo se va a llevar a cabo esta manifestación, pero lo cierto es que sí la van a estar llevando las escuelas privadas que se están preparando para protestar contra el IVA, y también los jóvenes universitarios han planteado su rechazo al IVA. De hecho, en el colegio, más bien en la Universidad Interamericana, estudiantes de Derecho se reunieron y tuvieron una charla de cómo el IVA les iba a estar afectando en sus estudios, por lo que entienden que también sería detrimental para su educación. Sauri. Bueno, primero sí, va a ser devastador para las instituciones privadas de educación, tanto a nivel elemental superior como universitario. Cabe destacar que no solamente es la alza de la matrícula, sino los bienes y servicios que recibe o tiene que traer esas instituciones para poder operar. Y esto pues va a ser un efecto, el 16% de aumento en matrículas de estas instituciones no va a cubrir en la misma proporción el aumento de los gastos de servicios que a su vez tributen IVA. Por otro lado, pues ya estamos viendo, fíjate, extrañamente, estudiantes del sector privado, de las escuelas privadas, son los que de inicio están anunciando el levantar su voz en contra del IVA, y extrañamente, pues de la Universidad Interamericana, cuando fue la primera persona que objetó este aumento en términos institucionales o de las instituciones privadas, fue el presidente de la Interamericana. Pero nada, no quiero decir que una cosa pues tenga que ver con la otra. Sin embargo, aquí estos no van a ser los únicos grupos que se levanten en contra del IVA. Hay que recordar que las iglesias, en una manera u otra, se han levantado, las instituciones privadas, algunas uniones, el comercio como tal, y vemos que son todos los sectores los que se están uniendo a quizás este movimiento contra el IVA. Heriberto Sauri, el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, insiste en que todo el mundo va a tener más dinero de su lado. El gobernador dice que la eliminación de la patente nacional que se legisló y se aprobó bajo esta administración, y dice, y la baja en contribuciones llevarán a un descenso en los costos. O sea, el gobernador García Padilla está convencido de que el impuesto al valor agregado, pieza central de su propuesta de reforma contributiva, no debe generar un aumento en los precios de los productos, y piensa que esta iniciativa de forma indirecta tendrá consecuencias electorales positivas para su partido. O sea, el gobernador está aquí apostando de que los precios de los productos no van a aumentar, y está apostando a que cuando la gente vea que va a tener más dinero en su bolsillo, pues entonces eso sería beneficioso para su campaña política y salir reelecto en el 2016. Bueno, el gobernador tiene razón en términos de que el ciudadano pues va a tener más dinero en su bolsillo. Sin embargo, lo que él no menciona es por cuánto tiempo va a tener ese dinero en su bolsillo y a qué velocidad o en qué proporción ese dinero va a desaparecer del bolsillo. Estamos hablando de que en vez de
un descuento de nóminas para pago de contribuciones en algunos sectores, hasta los 40.000 y los 80.000 en el caso de matrimonio, no es menos cierto que estas mismas personas pues van a tener que tributar el doble y quizás un poco más del doble de lo que es el IVU en muchos más productos, bienes y servicios de los que se tributan a esta hora o en estos momentos. De esa perspectiva, sí, tienes razón, va a haber más dinero en el bolsillo del contribuyente, va a sentirse más aliviado, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Plantea la administración, plantea Palacio, que ese tiempo lo va a decidir el consumidor porque eso va a estar basado en el consumo. Y si usted, ¿verdad?, hace ajustes en cuanto al consumo se refiere, pues usted le estaría sobrando más dinero. Eso teóricamente en cualquiera de las dos fórmulas, pues sí es verdad. Usted, dependiendo de la utilización que le dé a su dinero, en esa misma proporción, pues usted va a tener dinero en su bolsillo y ese es el tiempo que va usted mismo a determinar cuánto le va a durar o qué va a hacer con él. En eso tiene razón. En síntesis, sí, lo que quizás podría cambiar la implementación del IVA es quizás la cultura de consumo del puertorriqueño. Cuando usted me plantea que lo que podría cambiar es la cultura de consumo del puertorriqueño, ¿a qué usted se refiere específicamente? Pues la cultura por lo general del puertorriqueño es gastar y es más visual o más de gusto que por necesidad. A la larga, aquí lo primero que van a establecer es la necesidad para luego decidir qué producto o qué bien y producto adquieren y en qué proporción o cantidad. Bueno, cuando se plantea por Palacio de que 160 países en el mundo tienen un IVA, es porque esos países se han percatado que realmente es donde más pueden capturar recaudos para el gobierno, porque eso es lo que se busca a fin de cuentas, porque si el método sería, ¿verdad?, ir a buscar ese dinero en otro lado lo harían, pero el IVU hoy en día es un impuesto al consumo. Eso es así, es un impuesto al consumo, pero fíjate que en otros países se ha dado y han revertido, en otros países se han quedado con pero lo que han revertido es el porciento de cuánto han estado cobrando. Exacto, lo han reducido. Aquí lo que me preocupa es lo complicado y complejo y el factor político y de complacencia a ciertos sectores que va a afectar de por sí el funcionamiento de estos recaudos. Lo retomamos en breve aquí en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Regresamos.